Hoy vamos a tratar un tema, y si gustan acompañarme a Colosenses capítulo 4, versículo 2, y ese va a ser nuestro versículo clave o ancla del día. Y el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la oración, pero no simplemente la oración, sino la oración comunitaria, la oración como iglesia, ¿sí? O la oración en la iglesia. ¿Por qué nos reunimos a orar? ¿Qué propósitos tiene Dios en estas reuniones? Entonces, pues bueno, antes de empezar vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias esta tarde por tu amor, por medio de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y nos ha dado vida eterna, Señor. Tuvimos un tiempo para conmemorar por medio del pan y el jugo ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, Señor. Y damos gracias por ello. Y hoy, Señor, vamos a estudiar un poco de tu palabra. Te pido que pues nos des entendimiento para entender lo que nos quieres decir el día de hoy. Te pido que me ayudes a tener denuedo a la hora de compartir de tu palabra y que el mensaje sea claro y digerible para todos nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Colosenses 2 es un versículo corto, pero creo que es fundamental para vencer la batalla que tenemos espiritual. Y dice Pablo, esta es la recomendación que nos da, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No lo dice tal cual, pero hay un orando juntos. ¿Y por qué tenemos que orar juntos? Bueno, esta carta se escribió para la iglesia que estaba en Colosa y probablemente era una iglesia pequeña y humilde, así como la de nosotros, ¿sí? A lo mejor no tan pequeña, no sabemos, que esta iglesia se reunía en la casa de Filemón. Pablo, mientras estaba preso, escribe varias cartas y las manda a las iglesias, y una de ellas es la carta a los colosenses. Y su propósito, como todas las cartas, es que se leyera en la iglesia, ¿sí? No se la daba a Filemón y léela tú solo, Filemón. No, esta carta se leía enfrente de toda la iglesia. Entonces, el hecho de que diga perseverad en la oración es para que todos los miembros perseveren en la oración y no cada uno por separado. Que digo, también se debe hacer, pero el propósito de la carta al decir perseverad en la oración es como iglesia. Y en este contexto Pablo anima a los hermanos para que su ministerio diera fruto, ¿sí? Y vamos a ver los siguientes versículos que dice, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. ¿Sí? Entonces, vemos que Pablo les pide que perseveren en la oración. Colosenses 4. Pide que perseveren en la oración para que su ministerio diera fruto. ¿Sí? Él está pidiendo para que lo que él comparta y la manera en que lo comparta pues sea adecuado. Dice en el versículo 4, para que lo manifieste como debo de hacer. Así que
como iglesia es necesario tener una reunión de oración, ¿sí? Ahora, voy a centrarme en este versículo 2 de Colosenses y voy a tratar de dar ciertos puntos. Lo primero es dar una definición sobre la oración, ¿sí? Y no quiero sacar una definición del diccionario tal cual, no va a ser esto. El siguiente es los propósitos sobre la reunión de oración. Y el último punto es cómo debemos orar cuando estamos en la reunión de oración. Había un cuarto punto que lo voy a omitir porque después se iba a extender mucho esto, que es básicamente algo histórico de la reunión de oración, pero tal vez dé así algunos puntos esporádicos para entender un poquito mejor los puntos, pero primero vamos a empezar con la definición de la oración. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes aquí presentes hayan escuchado que la oración debe ser como si platicaras con un amigo. ¿Sí? Es una conversación entre dos amigos, es algo sencillo, y el practicar o el tener esta práctica va a ser mucho más sencillo que tú quieras orar, no te vas a cansar de orar y vas a perseverar más en la oración. No sé quién haya escuchado esto, y pues prácticamente si tú tienes un muy buen amigo, pues nunca te cansas de platicar con ese amigo, a lo mejor ya cuando te haga enojar, ¿no? Pero cuando tú tienes un amigo, pues quieres platicar y no te cansas. Sin embargo, esto es una mera simpleza y es una gran equivocación, ¿sí? La oración no es una conversación entre dos amigos. ¿Y por qué? Dice Pablo, versículo 2, perseverad en la oración. Una plática entre dos amigos no necesita de perseverar velando en la oración o en la plática, ¿sí? Eso es porque hay una lucha espiritual en nosotros. Entonces, orar con esta actitud de perseverancia y en vigilancia implica una lucha espiritual que nada se parece a una conversación entre dos amigos. Ahora, no digo que no deba existir esa informalidad de hablar con Dios, creo que todos lo hacemos y está bien, pero eso no es orar. La oración es algo más trascendental, es algo más profundo, y orar es dirigirse al Padre, ¿sí? Orar es dirigirse al Padre, como lo dice Jesús, Padre nuestro, ¿sí? Y nuestras oraciones casi siempre inician así, Padre nuestro, y luego ya pedimos algo. Esa oración debe ser presentada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Casi siempre al final decimos esto, pedimos Padre nuestro, en el nombre de Cristo. Y por último, esto solo se puede lograr a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, si se fijan, el Dios Trino está involucrado en la oración. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu, y el Espíritu Santo. Entonces, en nada esto se parece a una conversación entre dos amigos, ¿sí? La oración es algo más profundo. Como les decía, orar tiene unas consecuencias eternas de las que debemos ser conscientes, ¿sí? Y eso es, aunque sabemos que Dios es un Dios soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, no por ello debemos dejar de orar ni de perder esa pasión por hacerlo. Más adelante voy a explicar de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, que va algo involucrado. Antes de pasar a esto, quiero que vayamos a Efesios 6, que es un pasaje muy similar, pero viene un poquito más explicado. Hay algo que no se menciona en Colosenses. Efesios 6, versículo 18. Dice, orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué dice? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué la súplica en la oración debe ser en el Espíritu Santo? Bueno, pues simplemente como somos muy olvidadizos a la hora de orar, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar por qué cosas debemos orar. También porque en nuestra carnalidad, nuestro orgullo, nuestra hipocresía y nuestro egoísmo, pues nos impiden orar como se debe de orar. Ahora, un corazón muerto y no vivificado por el Espíritu Santo, pues las oraciones que haríamos no las dirigiríamos al Dios verdadero y tal vez se dirigirían a un Dios, a un ídolo, al que llamaríamos Dios. Entonces, el Espíritu Santo es necesaria en nuestras oraciones, en nuestro corazón, para dirigir una oración correcta. Otra cosa es que sin el Espíritu Santo andaríamos como niños pequeños que no saben qué pedir o que piden nada más para su propia beneficencia y no para la beneficencia de toda la iglesia o para lo que deberíamos estar pidiendo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a ello. Dice Romanos 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí Pablo dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sí? Y si oráramos sin el Espíritu Santo, pues sería una oración hueca, donde pediríamos lo que tal vez nos conviene a nosotros. Entonces dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin el Espíritu Santo gobernando nuestro corazón, tal vez nunca tendríamos ni la disposición ni las ganas de orar o de presentarnos delante de Dios, y tal vez mucho menos ni hacerlo con reverencia y con necesidad. ¿Sí? Y como les decía, esto no tiene nada que ver con una conversación entre dos amigos. ¿Sí? Entonces, si nos quedamos con este punto de qué es la oración, cómo debe ser dirigida, cómo debemos hacerla, dirigida al Padre en el nombre de Cristo, por medio del Espíritu Santo, vamos a entender qué es la oración. Porque muchos tal vez dicen, ¿qué es la oración? No sé ni orar. Pero si sabemos cómo debemos orar, va a ser mucho más fácil hacer una oración. Entonces, otra cosa bien interesante es por qué muchos creyentes no vienen a la reunión de oración. Y digo, a mí no me ha tocado estar, pero probablemente hay iglesias que ni reunión de oración tienen. Sí, eso es más grave todavía. Entonces, en nuestra pequeña iglesia, pues los que comúnmente estamos, pues yo creo que muy apenas alcanzamos las 20 personas. Y es de ánimo ver que los miércoles, que es nuestra reunión de oración, la mayoría venimos, pero no todos. Todavía estamos trabajando en eso, ¿no? Lo ideal es que vengamos todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay hermanos que tal vez no ven la importancia de la reunión de oración? O es como que, es miércoles, son las 8:30, otro día. Si supiéramos en realidad por qué el Señor quiere que nos reunamos todos juntos a orar, probablemente no faltaríamos ningún miércoles.
Entonces, voy a tratar de explicar esos motivos de la importancia de orar como iglesia, no necesariamente individualmente, pero como iglesia. Y específicamente estas oraciones dirigidas a las necesidades de la iglesia misma. Entonces, vamos a exponer brevemente varios puntos o varios propósitos que Dios tiene escondidos en la reunión de oración, porque muchas veces no los tenemos presentes o no estamos conscientes de todo eso. Entonces, el primero que me gustaría mencionar es que por medio de la reunión de oración aprendemos obediencia. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículos 19 y 20. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos que Cristo está hablando con sus discípulos y está dando una total libertad, ¿sí?, de escoger el día y la hora en que se quieran congregar. Dice, ustedes pónganse de acuerdo cuándo quieran reunirse, fecha y hora, en dónde. Y dice que Él va a estar ahí. ¿Sí? Es una promesa. Dice, ustedes reúnanse y cuando ya tengan definido eso, yo ahí voy a estar. Entonces, el hecho de faltar a una reunión en la que nosotros nos pusimos de acuerdo, fecha y hora, para ir, y sabiendo que Él va a estar, y nosotros faltamos, pues básicamente es faltarle el respeto a Cristo, ¿sí? Él ha decidido estar ahí con nosotros, Él lo ha prometido. Y nosotros, hace cuenta, es como si le decimos a alguien, te veo tal día, a tal hora, a esa hora puedo. Va, yo prometo que ahí voy a estar. Llega el día y la hora y tú dices, qué flojera ir, me queda bien lejos. Y esa persona fue. ¿Qué pasa? ¿A poco la otra persona o tú, ay, no pasa nada, ya llegó, ni modo? Tú te pusiste de acuerdo con él, tú arreglaste la fecha y la hora de decir, ese día voy a estar ahí. Y Cristo dijo, prometo estar ahí si vas a estar en mi nombre 2 o 3. Entonces, muchas veces ponemos una excusa así de que, ay, no, hombre, una excusa bien X, una excusa barata. Es mejor no poner una excusa. Si sabes que no hay excusa, no quise venir. Y pedir perdón. Pedir perdón a Dios porque le faltas el respeto a un Dios que es 3 veces santo. ¿Sí? O sea, no estás faltando el respeto ni a tu papá ni a tu mamá, que eso es de lo más grave. Le estás faltando el respeto a Dios. Estás dejando plantado al Rey de Reyes. Y yo no sé quién de aquí, si citara a un rey o a un presidente, lo dejara plantado. Incluso a nuestro jefe. ¿Quién lo dejaría plantado de que, oye, una junta y luego, hombre, no fui, ni le avisé y le dije que otra cosa? Pues yo creo que nadie lo haríamos. Pero ¿por qué sí lo hacemos en la reunión de oración? Ahora, muchas veces no tenemos ganas. Nos está pasando bien cansado. Qué flojera. Salimos 10:30 de ahí. Mi recomendación es ven. Tú ven de todos modos, aunque andes aflojerado. Y cuando pruebes ese manjar espiritual que Dios tiene para ti, probablemente el próximo miércoles digas, bueno, sí voy. Ya se me quitó la flojera. Entonces, eso nos ayuda
a trabajar en nuestra obediencia, ¿sí? Porque Dios ha dicho que nos reunamos a orar, ¿sí? Y aprendemos a obedecer. Otro punto bien importante es que reconocemos nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Y admitir esto, pero de verdad, o sea, viniendo de humildemente a orar junto a nuestros hermanos, nos demuestra a todos nosotros que necesitamos de Dios y de su poder en nuestras vidas, ¿sí? Celebrar esta reunión, aparte de otras, en nuestro caso solo tenemos 2, domingos y miércoles. Hay iglesias que tal vez tienen más reuniones. Me acuerdo que antes, cuando éramos más, pues había una reunión específicamente para estudiar, había otra reunión de oración y la de los domingos. Tal vez nosotros por practicidad y que somos poquitos, la reunión de la de oración y la de estudio, pues la juntamos. Somos poquitos. Pero tenemos una reunión que está específicamente para orar. Entonces, el tener una reunión así y que sea una celebración, pues es algo importante, porque tal vez no celebramos como en una fiesta, pero celebramos que Dios tiene el poder para hacer las cosas en nuestras vidas, ¿sí? Venimos y dejamos nuestras cargas en sus manos, ¿sí? Entonces, el hacer esto como iglesia evidencia nuestra necesidad y nuestra total dependencia de Dios y quita o nos vacuna, por así decirlo, contra la soberbia del decir, yo no lo necesito a Él y yo puedo con mis propias fuerzas, ¿sí? Yo sé que nadie dice esto así en voz alta, de decir, yo no necesito a Dios, pero las acciones también dicen, y el faltar a la reunión de oración es como si lo dijéramos, ¿sí? Yo no necesito a Dios, yo aquí solo puedo. Entonces, pudiera demostrar eso, que no necesito a Dios, o el hecho de que no me importa la misión o el propósito que tiene la iglesia, ¿sí? La iglesia local pues tiene diferentes propósitos en el mundo, tiene diferentes propósitos entre sus miembros, y el hecho de estar faltando a esas reuniones pues es demostrar, no me interesa lo que pasa, no me interesa qué hace la iglesia al exterior. Entonces, es importante estar reunidos todos como hermanos en una reunión de oración. Dios ha ordenado que nos reunamos en una reunión y que lo hagamos de tal manera que podamos escucharnos todos los unos a los otros en esa oración, ¿sí? Pero siempre con una, vamos a llamarlo, una sinfonía, como si fuéramos una orquesta en la que todos estamos en una misma tonalidad, ¿sí? No cada quien haciendo ahí un despapalle, por así decirlo. Tenemos un Dios de orden, y el hecho de que todos estemos escuchando y estemos en un sentir en la oración, eso es un sonido agradable a Dios. Dios se deleita en eso. Entonces, la reunión de oración, o bueno, en las reuniones de oración, Dios quiere escuchar el clamor de su iglesia, el clamor de los miembros de la iglesia por todas las necesidades y también por las bendiciones que como iglesia queremos recibir, ¿sí? Y también hay necesidades que individualmente nosotros creemos que son importantes para la iglesia y es importante externarlas. Entonces, cuando lo hacemos de esta manera, cuando la reunión de oración está bien dirigida, al final todos los hermanos pues sienten un gran alivio, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido escuchados
nada más y nada menos que por el Creador del universo, ¿sí? Por el Dios que es 3 veces santo, por el Rey de Reyes, ¿sí? No es poca cosa. Y el hecho también de saber que vamos a ser respondidos, o tal vez no, en el tiempo que Él lo considere necesario, esto es reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y no que podemos lograr las cosas por nuestras propias fuerzas. Entonces, otra cosa bien importante es que cuando Dios responda, y de la manera que Él responda, ya sea favorable a lo que nosotros queremos o no, es que estando reunidos vamos a poder darle la gloria a Dios otra vez juntos, ¿sí? Entonces, esto es algo un poquito más difícil de hacer en una reunión de domingo, ¿sí? En la reunión de domingo hay una predicación, está el memorial al sacrificio que hizo Cristo, hay alabanza y hay un pequeño tiempo donde se dan anuncios, ¿sí? Pueden darse gratitudes, algunos otros anuncios, pero es un tiempo muy pequeño. ¿Cuánto se dio el día de hoy? 5 o 10 minutos. Y lo que se dice es meramente un resumen, ¿sí? Pero en la reunión de oración tenemos esa libertad de poder explayarnos un poquito más, ¿sí? Para eso son las reuniones de oración. Hemos visto que aprendemos obediencia, hemos visto que vemos la necesidad de una dependencia a Dios. Y tercero es que aprendemos a tener un mismo sentir entre nosotros. Participar en las reuniones de oración nos enseña a todos a ir teniendo un mismo sentir. Ahora, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, probablemente no participa mucho de esto, porque no sabe cómo está el asunto, pero sí ve, sí observa. Y el hecho de que todos estemos en un mismo sentir, a esa persona, pues probablemente le llama la atención y quiere participar, porque ¿a quién le gusta sentirse excluido en un grupo? Pues nadie. Entonces, eso anima a las otras personas que son nuevas a sentir unidad con los demás. Entonces, a medida que cada uno de nosotros vamos poniendo delante de Dios nuestras oraciones, nuestros anhelos y nuestras necesidades, pues ese miembro nuevo se va amoldando a la sinfonía que hay en la iglesia, ¿sí? Dice, oye, yo ando bien desentonado aquí, no, trato de unirme a la orquesta, ¿sí? Entonces, tener un mismo sentir con los hermanos es una de las cosas más bonitas dentro de la iglesia, ¿sí? Y tener un mismo sentir, pues nos hace pertenecer a una iglesia cristiana. Entonces, el hecho de asistir a una reunión de oración y estar en un mismo sentir nos hace estar preocupados por las necesidades de los demás hermanos. Y esto nos hace sentirnos tal vez un poco responsables por las actividades que hay como iglesia. Si todos estamos en un mismo sentir y vemos una necesidad, pues no voy a decir, no, pues que lo haga alguien más. Yo lo estoy viendo, pero que mejor lo haga alguien más. Pues no. Si estamos todos en lo mismo y vemos la necesidad, eso nos ayuda y nos hace tener acción dentro de la iglesia. Entonces, eso también pues nos hace anhelar una respuesta a las peticiones que los demás hermanos hacen. No es como que, bueno, un hermano pidió por algo, pues, qué bueno que lo pidió. No, el estar en un mismo sentir hace que la necesidad del hermano sea también mi necesidad. Y al tener esa necesidad, pues todos queremos que esa necesidad sea suplida o sea, pues sí, se cumpla, ¿verdad?, su propósito. Entonces, pueden ser diferentes tipos de necesidades, pueden ser cosas que den alegría o que den tristeza, pero
todo este tipo de cosas nos une a nosotros como miembros de la iglesia. Pablo nos dice que la iglesia es un cuerpo en el que debemos de ir creciendo, y ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo, debe estar bien concertada. Dice Efesios 4. Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la oración en grupo, la oración comunitaria, en la que Cristo está presente como la cabeza, es una excelente forma de estar bien concertados y de estar bien unidos nosotros como miembros, que a la vez nos ayudamos mutuamente. ¿Sí? La reunión de oración debería ser probablemente la reunión en la que menos preocupados estamos por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Bueno, pues al enterarnos de las necesidades que los demás hermanos tienen y que somos miembros de un mismo cuerpo y que a la vez deseamos, pues en cierta manera, estar bien, pues tal vez el problema que yo traía en casa no se compara en nada al problema que tiene otro hermano. ¿Sí? Entonces, el hecho de venir pensando solamente en las necesidades que yo tengo y también participar en las necesidades que los otros hermanos tienen, pues hace que el orgullo y el egoísmo sean removidos de mi vida. Y esto a la vez hace que nos unamos más enormemente, ¿sí? Que haya más ese crecimiento, esa unidad en nosotros mismos, ¿sí? En la reunión de oración también nos fortalecemos como grupo y nos perfeccionamos como un solo cuerpo, con un solo y último fin, que es darle la gloria a Dios. ¿Sí? El hecho de estar aquí reunidos y de compartir nuestras necesidades y orar por ellas, y que Dios obre en esas necesidades y al final conteste Dios, como ya decía, favorable o no, el juntarnos, el fin es darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sí? Y si no estamos reunidos como iglesia, o si faltamos, pues no vamos a lograr este fin. ¿Sí? Entonces, si la reunión de oración está bien dirigida y enfocada como debe de ser, y no es solamente otra reunión más a la que venimos y en la que venimos con, por decir, una lista de compras, ¿sí? Para satisfacer nuestras necesidades o nuestra demanda y ya, si está bien dirigida, otra cosa que aprendemos es santidad y a desear santidad. ¿Sí? Entonces, es bien importante estar en un mismo sentir. ¿Sí? También en la reunión de oración, y seguimos hablando de estar en el mismo sentir, nos unimos en la lucha contra un mismo enemigo en común que tenemos. ¿Sí? Y esto a la vez pues nos hace más unidos, nos cohesiona en un mismo sentir todavía. ¿Sí? En la reunión de oración, nosotros no hacemos mucho de esta práctica, pero el hecho de expresar públicamente nuestras faltas o nuestras debilidades nos hace ser un poco más auténticos con los hermanos, ¿sí? Porque se está abriendo, está expresando no solamente necesidades que puede decir, es que estoy enfermo, no, tengo esta debilidad y necesito apoyo, pues hace que nos conozcamos un poquito más,
¿sí? Y eso, pues a la vez ayuda en el arrepentimiento de cada uno de nosotros delante de Dios, que es un Dios santo, y pues nos une unos a otros. Entonces, en definitiva, la iglesia que ora junta, permanece junta. ¿Sí? Y esto es una bendición para ella misma y para el resto de los miembros que tal vez son un poco más débiles o más nuevos en esta carrera espiritual que tenemos. ¿Sí? Y eso es porque ven un liderazgo, y ese liderazgo a su vez está en rendición al Señor. Y como les decía, los que son nuevos pues están observando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién se está durmiendo? Y si ven unidad, pues dicen, oye, ahí hay unidad. Si no está cada quien haciendo lo que bien le parezca. Entonces, esto es bueno también para la iglesia. Hemos visto que aprendemos obediencia, que vemos esa dependencia que tenemos de Dios. Aprendemos a estar en un mismo sentir. Y el cuarto punto es que fortalece nuestra fe. ¿Sí? A orar se aprende orando. ¿Sí? Como seres humanos somos muy prácticos, tenemos que hacer las cosas para aprender a hacerlas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aprende a orar? Pues orando. ¿Sí? Y la oración nos entrena en la fe. Orar por las cosas que Dios quiere para nosotros nos amplía esa visión y pone en nuestra mente la misma mente de Cristo. ¿Sí? La oración en grupo nos saca de nuestro egoísmo y nos hace ver más allá de simplemente nuestras necesidades. ¿Sí? Y a la vez nos hace ver las grandes cosas que Dios quiere para su iglesia. Si yo no asistiera a la iglesia o a las reuniones de oración, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a crecer? Pues simplemente no se puede. Porque como un cuerpo, pues yo no puedo cortarme la mano y ponerla en el piso y decir recoge o toca la guitarra. Es imposible, porque necesita del cerebro que le dé instrucciones y tal vez del brazo para hacer movimiento de guitarra. Y si yo como miembro de un cuerpo no asisto, pues ¿cómo voy a saber de las necesidades que tiene la iglesia y de los planes que Dios tiene para su iglesia? Entonces es imposible. Entonces, una oración o una reunión de oración bien dirigida también nos hace o nos exhorta a cada uno de nosotros a levantar los ojos hacia Dios y que veamos que tenemos un Dios muy grande, ¿sí? Que tiene planes muy grandes para su iglesia. No tenemos un Dios pequeño. Y eso fortalece nuestra fe, porque vemos que su voluntad se cumple en nosotros. ¿Sí? Entonces eso hace que nuestra fe crezca. También la oración en grupo pues nos ayuda a pedir cosas que probablemente nuestra oración individual no pedimos. Por ejemplo, en las reuniones de oración o en las reuniones pedimos muchas veces pues por el gobierno, ¿sí? Cuando hubo elecciones hace unos meses, se oraba por los candidatos, que pues Dios obrara en esto. También oramos cuando estamos juntos. Yo sé que aquí no tenemos ministerios así tal cual, pero me acuerdo que hace meses que hubo un desayuno para las mamás, pues todos orábamos en unidad y se pedía por ello y todos o la mayoría nos involucramos en ese evento, ¿sí? Pero si yo no vengo a las reuniones y no sé que va a haber eso, ¿cómo me voy a involucrar? ¿Sí? Y vemos que de ese
de ese desayuno, pues hubo fruto, ¿sí? Hubo bendición para la iglesia. Entonces, muchas veces, por este tipo de actividades, oramos en conjunto como iglesia, porque es una necesidad comunitaria, es una actividad que nos incluye a todos como iglesia. Entonces, como les decía, una reunión de oración o una oración en grupo nos ayuda a dejar de ser egoístas y que nuestra fe deje de ser una fe mediocre, una fe chiquita, ¿sí? Porque al ver los planes de Dios, pues nos ayuda a creer en cosas mucho más grandes, ¿sí? En cosas mucho más grandes que Dios quiere para su iglesia. Y no solo en cosas muy pequeñas, en necesidades que puede haber solamente en mí o en mi casa, ¿sí? Entonces el hecho de venir aquí y darme cuenta de lo grande que es Dios y de lo que de verdad puede hacer Dios, hace que mi fe crezca. Entonces, cuando alguien no viene habitualmente a las reuniones de oración, es muy probable que deje de orar en su vida diaria o en su vida privada. Y si, dado el caso que no deja de orar y sigue orando en su vida privada, es muy probable que llegue a no saber por qué orar, ¿sí? Llega a un bucle de peticiones y tal vez está pidiendo por algo que Dios ya contestó y ni cuenta se ha dado, ¿sí? Entonces vemos la necesidad que tenemos de venir a un grupo, de venir a la iglesia, a las reuniones de oración. Entonces, esto de no asistir, pues no le ayuda a crecer su fe, de ver un poquito más allá. También la fe se fortalece. Ha habido peticiones aquí que tal vez son de meses, ¿sí? Y estamos pidiendo por eso y ya uno dice, Dios, ya medio año. Pero cuando Dios contesta, tal vez un año después, eso ayuda a nuestra fe también. Es decir, tal vez minimizaba a Dios y decía, ya pasaron 6 meses, yo creo que ya Dios no pudo. Pero Dios tenía un plan en específico, Dios tenía su tiempo. Y al contestarse esa petición o esa necesidad, pues es como que decir, wow, o sea, Dios es maravilloso, Dios es grande y es lo que nos ayuda a ver nuestra necesidad en Él y nuestro crecimiento de nuestra fe. Ya hemos visto 4 puntos, vamos a ver un quinto y último, que es, pues las reuniones de oración nos enseñan a orar. Cuando yo asisto a una reunión de oración, y más al inicio de nuestra vida cristiana, pues el Señor usa a los demás hermanos para saber cómo dirigirme, ¿sí? Pues muchas veces, si soy nuevo, pues cómo se debe hacer. Los discípulos no sabían y le dicen a Cristo, oye, enséñanos a orar. Y tenemos pues la famosa oración de Cristo. Ahora, también usa las reuniones de oración para que el Espíritu Santo me enseñe a qué y cómo debo pedir, ¿sí? Que sea algo en beneficencia no solamente a mí, sino a toda la congregación. Y la forma de orar pues también es importante, porque pues vemos aquí en las reuniones de oración que hay diferentes formas de orar, ¿sí? Cada hermano que ora en las reuniones de oración tal vez tiene su manera, unos tal vez son un poco más elocuentes, unos son un poco más reservados, y este tipo de cosas es bueno, ¿sí?
porque cada hermano pues hace una oración y esa oración a nosotros nos ayuda a crecer. Ahora, algo que es necesario recalcar es que el hecho de ver a otros hermanos cómo oran, pues me ayuda a mí a saber cómo orar. Pero algo que sí es importante es no imitar tanto oraciones de hermanos o palabras, porque Dios no escucha oraciones que son mecánicas, ¿sí? Una oración debe ser sincera, ¿sí? Yo tengo mi estilo de orar, pues ese es el que uso. No tengo por qué fingir una voz para decir, es que con esta voz Dios me va a escuchar más. O si repito siempre el Padre Nuestro, Dios me va a escuchar más. No, al contrario, Dios no quiere oraciones así. Dios no quiere que hagamos oraciones fingidas. Entonces, veamos 1 Corintios 12. Versículo 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí. Y este provecho es para el resto de la congregación. ¿Sí? Así como cada uno de nosotros tenemos dones dentro de la iglesia, tenemos dones que debemos de poner en práctica en la congregación, pues también tenemos diferentes formas de comunicarnos con Dios y que pueden ser provechosas para mí. En estas reuniones de oración, pues todos participamos y todos aprendemos y todos nos beneficiamos al mismo tiempo. En el momento de la reunión de oración, pues todos somos iguales, ¿sí? No hay de que viene la oración del pastor o la oración del anciano o la oración del diácono, esas son más potentes, ¿no? Todos somos iguales. Dios escucha a la oración de cada uno de los miembros de la iglesia por igual. Entonces, no hay mejor lugar para aprender a orar y a disfrutar de la oración que en la reunión de oración. Sí. Ese es el mejor lugar. Ahora, ya vimos, pues dimos una breve reseña de qué es la oración, vimos propósitos que hay en la reunión de oración, y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es cómo hay que orar en la reunión de oración. Cómo hay que orar en comunión. Ahora no voy a entrar mucho en detalle de cómo deben ser las oraciones, ¿sí? Qué es lo que hay que decir y qué pedir, pero vean cómo Pablo nos aconseja en que debemos perseverar, que debemos velar y que debemos dar, o pues dice, con acción de gracias. Ahora, si me centrara en cada uno de estos tres puntos, pues nos pudiéramos llevar otra predicación, pero lo que vamos a ver hoy es que orar en comunidad, así en grupo, como reunión, pues vamos a ver qué dice la Biblia de esto. ¿Sí? El primer punto de cómo debemos orar es que debemos orar con pasión, ¿sí? Con necesidad, con vehemencia, ¿sí? Me voy a centrar en que debemos orar con pasión. Y lo que voy a decir
tal vez ahora tiene más sentido que en un inicio, es que Cristo, Dios, quiere que su pueblo desee por las cosas que se van a pedir. ¿Sí? Como les decía, Dios no quiere escuchar oraciones mecánicas, que pues oro siempre por lo mismo, y ya que se haga algo como que de costumbre, a un punto en el que ya no sintamos esa pasión de decir, de verdad quiero que Dios obre en esta necesidad. Entonces, Dios quiere que esas oraciones las sintamos con el corazón, ¿sí? Que sea algo que queremos. Ahora es cierto, Hamlet habló sobre ello hace unos domingos, sobre la soberanía de Dios, ¿sí? Y es cierto que entendemos que dentro de esa soberanía Dios ya sabe qué va a pasar en el futuro, cuál va a ser el resultado de nuestras necesidades, y que pues al entender esto pudiéramos caer en el hecho de, pues ¿para qué oro? Si Dios ya sabe, Dios ya va a orar como Él quiere, ¿sí? Entonces, como mucho puedo llegar a orar nomás porque Dios quiere, porque es algo que Dios nos pide. Bueno, pues voy a orar porque Él quiere, voy a la reunión de oración porque Él quiere, y dejamos de lado pues esa pasión de orar. Ahora, esto es un error, ¿sí? El decir, pues ya Dios va a hacer lo que esté en su voluntad, dentro de su soberanía, y ya nomás yo oro nomás por orar. Yo tengo que perseguir al Señor, ¿sí? En esas oraciones, y hacerlo con un verdadero anhelo. El Señor dice en su palabra que las oraciones hacen una gran diferencia. Nuestras oraciones hacen una gran diferencia. Ahora, no que modifiquen su voluntad, ¿sí? Pero sí nos llama a orar, y si nos llama a orar es por algo, ¿sí? Entonces, ese es un punto interesante. Nuestras oraciones no van a cambiar la voluntad de Dios, pero Dios quiere compartir el resultado con nosotros por medio de las oraciones. Y eso es algo bien bonito, porque nosotros no merecíamos eso, o no lo merecemos. Dios es un Dios soberano, es un Dios poderoso, y ¿a poco nos necesita a nosotros, o necesita compartir el resultado de las necesidades con nosotros? Pues no necesita, pero aún así nos hace participar en esas necesidades y en los resultados de las oraciones. Entonces, es por eso que yo debo orar con pasión y con fe, creyendo en que, pues sí, con fe, y poniendo las necesidades en las manos de Dios, por más que yo sepa que Dios ya sabe el resultado. Pensaba yo, ahorita ya no hay niños chiquitos, pero antes que había niños pequeños y a veces había convivio y querías poner las mesas, llegan niños de 2 años y te quieren ayudar a cargar la mesa. Obviamente tú estás cargando todo, y el niño nomás la agarra y va, y tal vez el papá lo ve y dice, ay, estás ayudando, mijo, y el niño ahí todo emocionado. El niño no iba a hacer nada solo. Y si tú dejabas al niño participar o no, tú ibas a poner la mesa de todos modos. Así Dios, ¿sí? Dios nos deja participar del resultado. No te estoy presionando. Me educa el hambre. Entonces, Dios es muy bueno, si se dan cuenta, porque quiere que participemos del resultado de las oraciones.
Otro punto es que cuantos más seamos, es mejor. Sí. No hace falta explicarlo mucho porque ya lo he estado viniendo diciendo, pero todos los que llegamos a la reunión de oración, pues somos un cuerpo más grande, ¿sí? Y oramos con el mismo fin de pues crecer, de ver las necesidades tanto personales de cada uno de los miembros como de toda la iglesia. Entonces, las oraciones pues no tienen que ser demasiado largas, ¿sí? Porque yo sé que en nuestro caso somos una iglesia pequeña y somos muy poquitos, tal vez los que oramos, pero imagínense que fuéramos 20 personas que oran y yo me agarro orando media hora, pues tal vez le quité la oportunidad a alguien más que podría orar, ¿sí? Es una oración sencilla, no muy larga, y eso pues tal vez puede quedar en el criterio de cada uno de nosotros. Si yo veo que nomás somos 2, pues tal vez puedo extenderme más. Si somos 20, pues trato de darle chance a alguien más que ore, porque a la vez todos nos beneficiamos de las oraciones de todos. Otra cosa, pues que ya lo mencioné, que debemos tener bien en claro, que nuestras oraciones van al Padre por medio de Cristo, y así como decimos Padre nuestro, así es como Jesús nos enseña a orar. Hay muchos pasajes en la iglesia donde podemos ver el diseño de cómo dirigirnos a Dios correctamente. Pero vamos a leer Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por medio de Él significa que siempre damos gracias a Dios en el nombre de Jesús, ¿sí? Por medio de Él significa que a través de su sacrificio en la cruz nos da acceso a su presencia, ¿sí? Y en Efesios podemos ver un poquito más clara estas reglas, por así decirlo. Dice Efesios 5:20. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, ¿en qué dice? En el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es como debemos finalizar nuestras oraciones, porque así es como darle el crédito, darle pues ¿cómo decir? Pues sí, le estamos dando el crédito a Él de que por su sacrificio nosotros venimos delante del Padre a su presencia y podemos tener una comunión directa, ¿sí? Entonces, el hecho de orar así pudiera parecer ya como algo mecánico de que tengo que orar en el nombre de Cristo, ¿sí? Pero no. El estar conscientes de por qué debemos de orar en el nombre de Cristo es porque Él, por medio de su sacrificio, nos da esa apertura a la presencia de Dios. Ahora, último punto para finalizar es, yo creo que todos lo saben, pero todos al mismo tiempo, o al menos todos, al finalizar una oración, debemos decir amén. ¿Sí? ¿Qué es amén? Que así sea. ¿Sí? Con el amén manifiesto el deseo que mi otro hermano tiene, ¿sí? Es como decir, he escuchado lo que has dicho. Y es bien importante, es decir, te he escuchado,
estoy contigo en tu necesidad, entiendo lo que quieres pedir, te apoyo, ¿sí? Entonces es importante decir ese amén. Entonces, ya para finalizar, es importante, hermanos, asistir a la reunión de oración. Dios tiene muchos propósitos en nuestras vidas en la reunión de oración. Hay una pregunta que me tocaba contestar que dice, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida de oración? Pues es bien sencillo, viniendo a la reunión de oración. ¿Sí? No hay de otra. Entonces, si queremos crecer como cuerpo, si queremos crecer nuestra fe, si queremos ser bendecidos, vengamos a la reunión de oración. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque es palabra viva para nosotros. Gracias porque por medio de ella nos hablas, nos enseñas, nos exhortas a muchas cosas y ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas enseñanzas que nos das, que nos has puesto aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia viva, que te siga, que te anhele, que siga creciendo en ti y que siga corrigiendo sus defectos, Señor. Ayúdanos en nuestro crecimiento y pues también, Señor, ayúdanos a nosotros en nuestras necesidades, en nuestras debilidades y a seguir con un mismo fin, Señor, que es ser una iglesia santa. Te damos gracias por este tiempo y pues ahora, Señor, que nos disponemos a hacer otras actividades, que seas con nosotros también. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.